Un estado competitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo para el talento y la inversión. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Son 32 entidades divididas en 10 subíndices y 89 indicadores. Este que ven ahora en la pantalla es un mapa de los 10 subíndices que estamos viviendo, y cada uno de los subíndices se construyen con estos indicadores. Vamos después a hablar específicamente de cuáles son los indicadores que damos peso, pero este es el entorno, la cosmogonía de variables que consideramos van a determinar la capacidad de un Estado para atraer y retener talento e inversión. Y esto significa posibilidad de crecimiento económico no solo hoy, sino en el largo plazo, pero también calidad de vida de sus habitantes, porque un entorno social que no garantiza seguridad física, seguridad patrimonial, condiciones mínimas de calidad de vida, difícilmente puede ser una entidad que atraiga talento. Las entidades más competitivas, quedó el Distrito Federal. Tendría que pasar realmente un milagro o una tragedia para después de una historia de siglos de centralismo en nuestro país cambiar la posición del Distrito Federal, pero aún así tiene retos como podemos encontrar más adelante. Las fortalezas ahí vienen indicado en los códigos visuales, lo encontramos tanto en innovación en el Distrito Federal, sectores precursores, telecomunicaciones, banca, son insumos que necesita cualquier sector de la economía. Luego destaca Baja California Sur, que ha aprovechado muy bien su fortaleza turística, Aguascalientes, Querétaro y Nuevo León en los primeros 5 lugares. Estas son las últimas posiciones del índice y vemos pues el contraste entre dos países profundamente distintos, un PIB per cápita en los primeros lugares de 166,000 pesos, una inversión por población económicamente activa de 100,000 pesos y un índice de talento que mide el número de personas con estudios universitarios, número de personas de más de 25 años con estudios universitarios, pues las condiciones son muy distintas de las entidades con menor competitividad a las entidades que destacan en nuestro índice. Es importante destacar que Guerrero aparece en el último lugar. Nuestro índice incorpora variables hasta el año 2012. En el INCO tenemos un reto por la prontitud y la temporalidad de los datos que utilizamos para construir este índice. Hubiéramos podido sacar datos a 2013, pero hubiéramos tenido que inferir cerca del 40% de las variables. No hubiéramos tenido certeza de los datos oficiales con los que construimos el índice. Entonces, entre el dilema de temporalidad y exactitud y rigor, en el INCO nos quedamos con el rigor de nuestros estudios y por eso son datos a 2012. Esta es la información, y lo digo en el contexto particularmente de Guerrero, no incorpora hechos recientes y muy dolorosos que han sucedido en esta entidad. Entonces, lo que ha ocurrido ya es una tendencia que se podía medir y entrever desde hace un par de años. Estas son las entidades a mitad de la tabla, digamos, y cómo cambiaron. Las entidades que más subieron fue Quintana Roo, subió 5 posiciones, igual el Estado de México. La que más bajó fue Tamaulipas. No me quiero detener aquí, lo pueden encontrar ustedes los datos y las tablas en la página de internet y en el estudio. ¿Qué explica el éxito de Quintana Roo? Pues es tienen el aeropuerto mejor conectado del país, es el segundo lugar en carga aérea, en relaciones internacionales el primer lugar de flujo de visitantes por turismo, hospitales con certificación internacional, que puede ser uno de los detonantes de un nuevo sector económico. Poder ayudarle a los países más ricos del planeta a reducir sus costos en los sistemas de salud. Para lograrlo se necesita esa visión, tanto desde el sector privado como el sector público, de tener hospitales con certificación internacional, y vemos que Quintana Roo es uno de los estados que más ha avanzado. También destaca el ingreso promedio. ¿Cuáles son sus debilidades? El secuestro está en la posición número 20 a nivel nacional, en pérdidas por el delito en la posición 24 y en incidencia delictiva, de acuerdo a información del INEGI, en la posición 28. Aquí estas fortalezas y debilidades del estado de Quintana Roo les puede dar una idea.
de, utilizando el lenguaje muy coloquial, qué es lo que metemos en la licuadora cuando construimos este índice. El Estado de México también destaca por apertura de negocio, está en cuarto lugar, índice de calidad de gobierno electrónico en segundo lugar, ingresos propios sexto, dependencia económica es la estructura demográfica del Estado, qué porcentaje de los habitantes pertenecen a la población económicamente activa y qué porcentaje son dependientes económicos, ya sea niños o adultos mayores. Crecimiento del PIB, innovación, diversificación económica está en primer lugar. Aquí lo que estamos midiendo es cuántos sectores de la economía están presentes dentro del territorio del Estado, y ahí el Estado de México es primer lugar. Donde tiene retos importantes que le pueden costar hacia el futuro al Estado de México. En Estado de Derecho, en robo de vehículos ocupa el lugar 30, en competencia de servicios notariales, que es un umbral de la certeza jurídica de los mexicanos, ocupa el lugar 31, y el índice de percepción de seguridad pública el 32. Percepción sobre disponibilidad de información pública está entre los primeros 10 lugares, pero hay opciones para mejorar. Percepción de corrupción en lugar 25. Participación de las mujeres en el Congreso con la reforma electoral, pues esta va a ser una variable que vamos a tener que dejar de utilizar en INCO, porque va a haber paridad de género en nuestros congresos. Ahí pueden ver las posiciones. Tamaulipas fue el estado que más bajó y vemos, estas son sus fortalezas, pero tal vez para explicar lo que más bajó conviene ver sus debilidades. En deuda pública per cápita está en el lugar 20, en crecimiento del PIB en el 26, y evidentemente uno de los grandes retos que tiene Tamaulipas, muy claro para todos los mexicanos y partidiosos, para nuestros compatriotas que viven ahí, el tema de derecho, en percepción de seguridad pública está en el lugar 29, en secuestros en el 30, en periodistas muertos o desaparecidos es la primera vez que utilizamos esta variable dentro del sector de derecho, está en el lugar 31. En gobiernos también, en el subíndice de gobierno también tiene retos. Estos son los resultados por zona geográfica, y a mí me parece interesante dos mensajes. Uno es que tenemos a Quintana Roo, que nos desafía el concepto de que todo el sureste mexicano está condenado al subdesarrollo. Quintana Roo ha aprovechado muy bien y detonado riqueza y crecimiento económico a partir de aprovechar sus enormes ventajas turísticas y un entorno natural muy hermoso, y cambió el destino de esa parte del sureste mexicano, ocupando uno de los primeros lugares de competitividad. El segundo mensaje importante, y viene en la soberbia introducción de Alejandro Ope, lo puedo decir ya mucho, lamento que ya no forme parte directa del equipo profesional del INCO, pero afortunadamente sigue colaborando con nosotros. Escribió una introducción que plantea muy bien lo que queremos presentar en el libro. Y una cosa que encuentra ahí Alejandro, que cuáles son los dos estados ganadores del Tratado de Libre Comercio, cuáles son los dos estados que cambiaron el destino de su región a partir del tratado en 1994, fueron Querétaro y Aguascalientes. Si pudiéramos meternos en el túnel del tiempo y viajar hace 20 años, cuando se firma el TLC, y hubiéramos pensado en los estados que cambiaron su destino con la apertura comercial, difícilmente Querétaro y Aguascalientes hubieran aparecido hasta arriba de la lista. Los estados fronterizos han aprovechado muy bien las ventajas de libre comercio, pero este era un tren que ya tenía dirección, rumbo, velocidad y sentido. Ya era predecible, y ya el nivel de integración económica con América del Norte, resultado de la condición geográfica, era evidente. Pero con buenos liderazgos, buenas decisiones de gobierno, interacción constructiva entre el sector privado, las autoridades, el sector académico, Aguascalientes y Querétaro realmente lograron cambiar su destino. Y luego el cinturón del desafío nacional, que va desde Michoacán a Chiapas, con problemas de Estado de Derecho, pobreza, seguridad y desarrollo. El país necesita una especie de plan Marshall para cambiar la ruta de estas ciudades. Si seguimos gastando igual, si nuestros presupuestos siguen orientados de la misma manera, si pensamos que infraestructuras son carreteras y trenes en lugar de invertir en capital humano, va a ser difícil
cambiar el destino de estas regiones. Necesitamos invertir con inteligencia, invertir antes que en infraestructuras, invertir en personas, en redes, pero sobre todo en redes neuronales. La inversión en capital humano en esta región del país es fundamental para cambiar no solo la competitividad del Estado, sino que vemos, como podemos ver en nuestra realidad nacional, los principales problemas que nos duelen, nos ofenden y lastiman. El resumen de los cambios: en 48 variables mejoraron, 17 empeoraron y 13 permanecieron sin cambios. Estas son algunas de las variables más importantes del índice que le damos mayor peso. En la tasa de homicidios vemos un país profundamente desigual, pero al mismo tiempo esto nos debe dar espacio para la esperanza. Afortunadamente las condiciones en Chihuahua y especialmente en Ciudad Juárez son muy distintas en 2014 que en 2012 cuando medimos, pero vean la disparidad. En la OSD, como quedó demostrado en un estudio que hizo el INCO con la OSD sobre seguridad pública, no hay otro país que dentro de su territorio tenga esta disparidad de condiciones de seguridad basadas por la variable más importante de esta dimensión, que es la tasa de homicidios. Delitos denunciados, también vemos sobre el total de delitos medidos en la encuesta de percepción de delitos que hace el INEGI. También vemos rangos muy importantes, como es en mortalidad infantil. En escolaridad, pues prácticamente el Distrito Federal tiene 80% en promedio más años los habitantes que vivimos en el DF que los que viven en Chiapas. En pobreza, la brecha más grande se abre entre Nuevo León y Chiapas. En camas de hospital, Chiapas también, pues ahí se habla de las necesidades de invertir bien el dinero público, invertir en hospitales, invertir en formación de médicos, formación de enfermeros o enfermeras para cambiar el destino de estas regiones. Percepción de corrupción en actos de gobierno: el DF, que es nuestro primer lugar en el índice, aparece en el último en esta variable, y Querétaro en primer lugar. Empleados del sector formal, vemos dos países totalmente distintos. En Nuevo León, el 42% de la población económicamente activa está en la formalidad, cuando en en Oaxaca es más del 80%. Ingresos fiscales propios: el Distrito Federal aprovecha muy bien el diseño institucional de cobrar el predial, y Tlaxcala queda lejos en poderse sustentar financieramente con los impuestos que cobran los estados. Ingreso laboral promedio: toda la discusión que existe sobre el tema del salario mínimo, hay que ver en los estados más productivos cómo son las brechas salariales con los estados donde hay menor productividad, y ahí podemos ver el caso de Baja California Sur, Chiapas. Crecimiento del PIB: Coahuila, en el promedio de los 3 años cuando medimos el índice, pues trae cifras francamente asiáticas de crecimiento económico. Si pudiéramos el país aproximarnos medianamente a lo que ha sido la historia de crecimiento económico de Coahuila, muchas cosas cambiarían, pero vemos que tiene el reto pendiente de deuda pública. Tlaxcala, por mandato constitucional, no se puede endeudar. La deuda pública es una herramienta que puede servir para el desarrollo, puede servir para endeudar profundamente un estado, hay que saberla aprovechar. Otra de las variables: captación de ahorro por millar del PIB. Vemos también disparidad importante entre el DF y el Campeche. Cobertura en telefonía móvil, viviendas con internet, inversión extranjera directa, exportaciones también. Por ejemplo, vemos que Quintana Roo es un estado que capta mucho turismo, genera muchas divisas a través de turismo, pero exporta muy poco. Una de las razones por las que exportan muy poco es que no tiene una planta industrial, no tiene acceso a gas, no tiene acceso a energía que le permita aprovechar su condición de estado con litoral para poder participar de una manera más activa tanto en las exportaciones como en el PIB industrial. Flujo de visitantes extranjeros: vemos también ahí disparidades importantes. Diversificación económica: mientras el Distrito Federal tiene 935 sectores distintos en la economía, Campeche tiene solo uno. Ahí el ejemplo de lo que debemos evitar es la ciudad de Detroit, una ciudad que le apostó a un solo sector económico, el sector automotriz. Cuando ese sector entró en crisis, la ciudad cayó en bancarrota. Mientras hay un entorno más diverso de sectores,
Esto le da una entereza, flexibilidad y capacidad de sobreponerse a las crisis. Vimos después, en 2008, del riesgo que causó la enfermedad de la influenza, lo que pudo generar dentro del sector turístico en varias regiones del país. Empresas e instituciones científicas tecnológicas, vemos el Distrito Federal, pues por la Comisión Centralista que hablábamos antes, tiene una preponderancia importante. Yo en Guerrero lo que veo es una enorme oportunidad de invertir en capital humano. Vi una declaración que me conmovió particularmente de uno de las madres de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, y decía, pues sí, en la escuela les enseñan a mis hijos cosas de marxismo y eso, pero realmente es lo único que tenemos. Les tenemos que dar mejores opciones a los jóvenes de Guerrero para desarrollarse que simplemente clases de filosofía económica. Tenemos que ser mucho más pragmáticos en la inversión de capital humano en esa región del país, porque ese desdén y ese abandono explican en buenas condiciones, explican de buena manera parte de la historia que estamos viviendo. En patentes, el Distrito Federal, otra vez por el centralismo, destaca. Yo aquí termino con una presentación general de lo que pueden encontrar ustedes en el estudio.